A continuación te presento mi charla con el afamado músico Alex Klein, brasileño, músico excepcional, oboísta superlativo que rompió los esquemas sobre las expectativas, especialmente en Latinoamérica. Alex fue ganador de varias competencias internacionales, incluyendo el primer premio en la competencia internacional de Ginebra. Y esto significa mucho porque hacía 30 años que un oboísta no había sido el ganador de este primer premio. La última persona fue Heinz Holliger. Alex también ganó un Grammy como solista con la grabación de la Chicago Symphony y Daniel Barenboim tocando el concierto de Strauss para oboe y orquesta. Sus abundantes grabaciones como solista son un ejemplo de la magia y la capacidad única como instrumentista. Te sugiero que las busques y las escuches, al igual que muchas presentaciones y participaciones que él tiene en YouTube. También tiene un canal de YouTube y te sugiero que lo visites y que te suscribas. Y cuando lo veas, le vas a dar me gusta también. Sé que lo vas a hacer. Alex es un hombre generoso. Alex es humanista y muy dedicado a la educación, especialmente en Latinoamérica y en Brasil, donde él ha fundado festivales que han apoyado el porvenir de cientos de oboístas latinoamericanos. En carácter personal, si me lo permite, te comento que Alex para mí es una estrella que tiene un brillo muy grande y muy especial. Su influencia en mi carrera pues fue inevitablemente importante y un gran ejemplo a seguir. Me gustaría, aunque mis habilidades como instrumentista nunca llegaran a los niveles alcanzados por Alex, pues seguir aprendiendo de él. Pero me siento muy feliz de haber tenido la oportunidad de disfrutar su labor artística, de tener conversaciones con Alex y de considerarme un amigo de Alex. A continuación, nuestra charla, espero que la disfrutes. La música occidental como género, como forma, va a trascender a otra estructura armónica. No estamos atrapados en el rompecabezas del sistema bien temperado. Mira, más una vez la historia nos cuenta la respuesta. Cuando estábamos en el período barroco, el gran miedo de la estructura social y política en Europa eran los turcos, los árabes. Y entonces era casi que prohibido a compositores como Vivaldi, Handel, Telemann a escribir música que suena como música árabe. El intervalo de la segunda aumentada era prácticamente prohibido, porque lembra los turcos. Pero pasamos de esto. Já em Mozart escreveu la marcha turca. E quando chegamos ao século XIX, Brahms y otros incorporaron la música de Hungría, de los eslavos, las danzas slavónicas de Dvorak, las danzas húngaras de Brahms, y ese proceso sigue. Quando chegamos ao século XX, já lo que era música del nuevo continente, el americano, con el ruso, con los europeos, já estava na multiplicidade. Eu penso que o futuro vai seguir o mesmo caminho. Estamos, neste momento, adotando música de Índia, de China, de Paquistão, e esse processo vai seguir. Vamos buscar novas harmonias, novos caminhos de expressar música que seja mais inclusivo. E esse é o futuro da música ocidental, porque solo lo que foi hecho já não é suficiente. E essa pressão não é solo musical, é uma pressão social por aceitação, por terminar racismos, por sermos mais inclusivos.
Y ahí está también, claro, la música latinoamericana, esa que ya está presente ya hace al menos 100 años, que ya vemos que no solo en música compuesta por compositores latino-americanos, que es obvio, pero quando vemos compositores de outras culturas mencionando ritmos e melodias e harmonias de Latinoamérica em sua música. Um grande exemplo é Leonard Bernstein. Ele escreveu muita música latino-americana ou influenciada por Latinoamérica. ¿Sí? Voy a regresar un poquito a la primera parte de tu contestación, donde hablas de si cierran toda la música, alguien va a descubrir Beethoven. Y esto me recuerda que hay gente, por ejemplo, que dicen, especialmente con esto del cancel culture, que dicen, yo no voy a escuchar música de Beethoven porque ya no quiero música de compositores muertos. Pero me parece que la razón por la cual la gente sigue yendo a conciertos, sigue escuchando Beethoven y Mozart, es porque buscan inspiración, porque es algo que eso es inextinguible. Y creo que hoy en día la música ya no tiene esa riqueza para el ser humano, quizás. Sem dúvida que cambiamos muito a música de hoje. Pero hay muchas cosas, hay muchas coincidencias. En el tiempo de Beethoven, era bueno para un compositor ser inovador, hacer cosas que nadie nunca hizo. Mesmo se isso vai chocar a audiência, se vai causar polêmica, Beethoven was um campeão de esto. Então, o que escuchamos hoje não é só a música linda que ele hizo e que sí é de um compositor já muerto, pero o espírito humano que está em Beethoven, de buscar algo novo, de confrontar os problemas da sociedade a través de sua arte, isso não cambiou e nunca deve cambiar. Necessitamos sempre buscar perguntas e poner nossos líderes contra a parede com nossa arte e para que defendam uma posição que pode ser antissocial. Vemos isso passando muito hoje. Então, a música como elemento de contestação política, o que Beethoven hizo, é de gran valor. E a coisa de cancel culture é passageira, é um fad, é de gente que não tem como competir com um mundo extremamente desenvolvido e de alto nível em las artes. E então, a única maneira de mostrar-se como que fazendo alguma coisa é empezar a cancelar as pessoas. Pero se vamos por este caminho e vamos reescrever a história, então realmente, ¿no? Pero pelo que eu compreendo, Tchaikovsky foi um pedófilo. Pero eu compreendo, Mozart se orgulhou de ter molestado 200 mulheres. E acredito que não todas tinham mais de 18 anos. Então, e se vamos fazer essa reestruturação da história, vamos também descobrir que todos nós descendemos de pessoas feias que ganharam guerras e que mataram gente. E se vamos para trás, vamos ver que todos nós somos culpables. Então, cancel culture é um fad, é algo que vai passar porque em breve se vai perceber que tudo isso é tonteria e se vai cancelar a cancel culture. O sea que lo que estás diciendo es que el sufrimiento también es un concepto en la música. No podemos escapar del sufrimiento, no solamente haciendo música, sino ejecutando como músico.
Buena pregunta. Es verdad que el sufrimiento es fácil encontrarlo. Pero el sufrimiento no está solo. Vea que podemos encontrar todas las emociones en todas las artes. Es solo buscarla. Percebimos más el sufrimiento y esto nos lleva a la conclusión de que el sufrimiento es muy importante, muy visible, muy prevalente en las artes. Pero es solo porque lo buscamos. Porque escuchamos música buscando a nosotros, buscando a nos hacer compreender en aqueles momentos em que sufrimos. E encontramos en la música una amistad. Pero ahí está también la felicidad, ahí está el miedo, ahí está la rabia, ahí está la tristeza, ahí está el dolor. Encontramos todas las emociones en las artes, pero ni todas vamos a relembrar todo el tiempo. El sufrimiento es una que nos apegamos porque ahí sí el arte es muy fuerte y nos ayuda mucho. En el caso tuyo, por ejemplo, tú dejaste tu país natal de Brasil, tu pueblo, tu ciudad, para estudiar en Estados Unidos y pues tengo entendido que como una persona que deja su país, pues hay mucho sufrimiento envuelto como estudiante, tu relación con tus maestros. ¿Qué fue lo que te mantuvo siempre obstinado de no rendirte con esa necesidad de hacer música? Muchas veces me pregunto si valió la pena. Si valió la pena ser músico, si valió la pena dejar mi país, mi familia, mis amigos, mi cultura. Y a veces la respuesta no es muy feliz. A veces yo pienso que no debería haber hecho esto. A veces pienso que debería quedarme en Brasil. En un día como hoy, Brasil está un desastre. Yo estoy feliz de estar en Canadá, pero yo tengo todos mis amigos y familia y personas en Brasil que están sufriendo mucho. Y yo quería estar con ellos, hacer alguna cosa. Pero si valió la pena, yo pienso que música y mismo las otras artes es un llamado, no es algo que se puede evitar. Si se lo evita, estamos entonces direccionados a una vida de mucha frustración. Yo no puedo quedarme 2, 3 días sin tocar el oboe, que ya perco la paciencia con mis niños y ya estoy necesitando alguna ayuda psicológica, porque en la creación musical yo me encuentro a mí mismo, yo encuentro a mi razón de ser. Yo una vez escuché una entrevista, o leí una entrevista con el director Herbert Blomstead. En la época estaba como director musical de la Orquesta de San Francisco. Y le hicieron esa pregunta sobre qué hacer, si vamos a ser músicos o no. Y le respondió de manera muy clara, que me chocó, que solo se debe ser músico si es absolutamente necesario. Y en aquel momento yo leí esto y pensé, no, es importante música y enseñar más gente sobre música, pero con el tiempo pasando, yo veo que él está correcto, que música es un llamado, no es simplemente algo que se hace. Un instrumento, tocar un instrumento es una tarea, no es arte. Se pode ensinar a alguém a tocar piano como se ensina a alguém a ser um contador, ou um médico, ou um abogado. É uma sucessão de tarefas a hacer e a gente toca piano. Pero isso não é arte. Arte é transformar sonido
en un mensaje que otro ser humano puede recibir. Entonces, este es el músico. El músico no es aquel que toca un instrumento. Músico es aquella persona que tiene la capacidad de transformar sonidos en emociones y hacerlo de forma cohesa, que se puede comprender. Sí, entonces, yo concordo con Blomstedt ahora, que hay músicos y hay instrumentistas. Creo que era algo que Nadia Boulanger también decía. Entonces, ¿quién es el compositor más importante en la historia? Sé que no es una pregunta fácil. Si me la hacen a mí, siempre tengo que decir más de un nombre. Pero Bueno, digamos, yo pienso que la persona que inventó canto gregoriano es muy importante. Porque todos los otros compositores, mismo Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, toda esta gente, siguió un camino que ya existía y solo lo hicieron mejor. Entonces, el más importante compositor fue aquel que descubrió, ¿sabe qué? Vamos a hacer así. Y fue súper influente. Y ahí tenemos ministros de la Edad Media, tenemos la gente que hizo los cantos gregorianos en las iglesias, y aquel formato de frase es la misma que utilizamos hasta hoy. Cuando se canta Te Deum laudamus, es todavía lo que Tchaikovsky hizo, es Dvorak hizo, es Stravinsky hizo, todos que se siguieron criaron una línea. Y sabemos que música existía antes de la Edad Media. Nuestra música viene de la Edad Media, de los minstrels y del canto gregoriano. De ahí criaron las 5 líneas del pentagrama donde escribimos música, y la cosa se fue arreglando por ese camino. Entonces, ahí hubo un compositor importante, digamos el año 1300 algo, pero antes de eso había música del Imperio Romano, el griego. Y sí. lo más lindo para mí es que es aquel instrumento de viento de los neandertales, 50.000 años, que encontraron un hueso con huecos. Dicen que es una flauta, pero como no encontraron la embocadura, puede ser un oboe. y cuando se ve la foto, se percibe que está rajado. Entonces yo sé que es un oboe. Para los que Entonces, no... lo que yo veo, Pedro, Sí. es que la música era tan importante, mismo para los neandertales, que se ponían al trabajo de crear ese instrumento y poner huequitos en un hueso para hacer sonido. Si tenían ese instrumento, por seguro tendrían percusión. Por seguro ya tenían descubierto que se estica una línea y así ¡pluc! Sale un sonido. Por seguro ya sabían cantar. Eso son los neandertales, que se supone que eran un poco menos desarrollados que los Homo sapiens. Entonces, ¿hasta dónde esto va? ¿Qué es lo que todavía no descubrimos? Pero se puede hacer una triangulación. Si en algún momento de la historia tuvimos Bach, outro momento tuvimos el canto gregoriano, outro momento tivemos música do Império Romano, e outro momento descobriram poner os números sagrados, não? 7 notas, 12 sonidos. Isso se multiplica por la história e vai para trás. E Es aí temos... la fórmula de Pitágoras. E aí atrás teremos esse instrumento de viento há 50.000 anos com os Neandertal. Vamos seguir. Vamos fazer um estudo mental. ¿Hasta onde podemos ir? Vamos ver o que estava passando há 100.000 anos.
cuando los seres humanos, Neandertal o Homo sapiens, estavam empezando a comunicarse. Y ahí criaron no solo lenguaje, pero la música. Fueron criados al mismo tiempo. Algunas cosas se expresan mejor hablando, otras se expresan mejor con el arte. Hasta hoy tenemos la misma cosa. Hay cosas que no hay palabras. Solo la música puede expresar. Y es así que la música es constante en nuestra sociedad. Escuchamos, imagina escuchar una película de cine sin música. ¡Qué desastre! No podemos escuchar las noticias en la televisión sin que hay una música aquí y ahí. La música es fundamental para el desarrollo humano. Bueno, entonces déjame expandir en la pregunta. ¿Quién sería el compositor más importante? O sea, por ejemplo, en la ciencia tuvimos a Einstein, pero creo que la mayoría de los físicos y astrónomos coinciden en que Isaac Newton fue el más importante de todos. ¿Tenemos alguna equivalencia para, digamos, desde los últimos 200 años, quién fue el compositor que fue el equivalente a Newton? Bueno, Newton no vivió en los últimos 200 años. Digo, Newton sí, es más tarde. Si vamos a hablar de Newton, yo le diría Palestrina, sí. pero también Frescobaldi. Frescobaldi que abrió las puertas para el barroco y otros ahí por final del siglo XVI, XVII. Pero de los últimos 200 años, por seguro Johann Sebastian Bach tuvo una influencia fenomenal en lo que pasó después. No solo en la situación de barroco. El periodo barroco terminó cuando Bach falleció. Pero Mozart lo estudió, Mendelssohn lo estudió. Beethoven. Y todos que estudiaron Mendelssohn más tarde, como Schumann, como Brahms, como tantos otros que sabían de la existencia de Mendelssohn, recibieron de Mendelssohn los enseñamientos de Bach. Y así como todos esos que vinieron después, en el siglo XX, todavía hoy estudiamos Bach para ver cómo es que el contrapunto funciona. Entonces yo tengo que decir, si es más reciente, Johann Sebastian Bach fue el más influente, más importante. Bueno, Bach quizás fue como Einstein porque él desarrolló la aritmética del contrapunto. Fue un verdadero matemático, además de un gran músico, por el modo en que expandió el contrapunto y fue un experto. En ese sentido matemático, sí, pero Bach era conservador, así también como fue Mozart. Mozart y Bach no eran innovadores, como Einstein fue un innovador. Einstein vino con sus teorías y de relatividad y todo. Eso fue algo nuevo, una nueva manera de pensar. Quien hizo eso fue Telemann y Haydn, pero no Bach, Claro. no Bach y Mozart. Bach y Mozart siguieron lo que le enseñaron hasta el último día de su vida, solo desarrollaron y mejoraron lo que les enseñaron. Y ya Telemann, por ejemplo, estaba ya escribiendo, al final de su vida, estaba escribiendo obras para orquesta de cuerdas con 2 oboes y 2 cornos. Eso es rococó. Eso ya está previendo el período clásico. Bach no. En el mismo periodo, Bach estaba escribiendo los conciertos de Brandenburgo, que son absolutamente barrocos. Y Haydn estava experimentando com frases de 9 compases, ou 13 compassos, e imediato 5, e depois 3. Isto é coisas que vamos encontrar no siglo XX. Pero Mozart se quedou com as frases têm 4 compases. Então,
Si me vas a preguntar sobre influencia, si Bach, el contrapunto y cómo lo hice todo tan perfecto, y Mozart también, ok, pero eles no son los innovadores. Isaac Newton y Einstein fueron innovadores. Entonces, para ellos yo pongo Beethoven, yo pongo a Haydn y a Telemann, a Debussy. Berlioz. No, Berlioz no. Yo voy por Debussy, porque Debussy encerró el periodo tonal. Ahora no hay más una sinfonía en do mayor. Él hace lo que sea. Claro. O Schoenberg, que cambió todo el esquema de la Schoenberg dodecafónica. cambió todo, pero no funcionó. Fue Schoenberg como una fue, rebeldía. Fue como por rebeldía. la cosa de Schoenberg es interesante y yo lo perdono. Yo admiro mucho a Schoenberg y yo lo perdono. Y un gran Pero orquestador también. antes del dodecafonismo, sí. Sus obras atonales son fantásticas. Pero lo que pasaba, Pedro, y yo li una tesis que una amiga escribió en Harvard sobre esto, que terminó la Primera Guerra, Austria todavía estaba por ahí, y hay un gran influxo de nuevas ideas. Entonces se encontraban en el café, imagino Demels o algún lugar así. Por seguro usted ya fue en turnê a Viena y sabe de los cafés que hay. Y ahí se encontraba Schoenberg y sus amigos. Y venía un químico y va a decir, ¿sabes qué yo descubrí esta semana? Porque esto y esto. Aí vinha um físico, e vinha um matemático, e vinha um outro. E a gente estava descobrindo novas coisas. Foi uma explosão de conhecimento. E aí estava Schoenberg, atonalismo. En este momento, Schoenberg vino com uma ideia. Dodecafonismo. Aí ele pode chegar ao café e confrontar seus colegas cientistas. Se nós também na música também hacemos coisas novas. Mire que agora temos dodecafonismo. Havia um interesse de Schoenberg em buscar algo completamente novo. E com todo o teatro aqui ao lado, o resultado foi um experimento. Hoy sabemos que los experimentos científicos del principio de los años 20 ya están mucho superados. Y también está el dodecafonismo. Funcionó por una época, pero se fue. No se escribe más música así. En verdad, yo veo muchos compositores hoy de éxito escribiendo música atonal, con pequeñas ocasiones tonales, porque no funciona. Mesmo obras buenas, que são completamente avant-garde, que são completamente loucas. É coisa que se escuta uma vez ou duas por interesse, porque é interessante, é intrigante. Pero no es algo que se va a cantar cuando vamos caminando por los árboles y vamos a cantar. No vamos a cantar esto. Vamos a sentir una música que nos eleva. Sí. No necesita ser romántica, pero necesita tener un camino. ¿Comprendes? Entonces, yo no voy a atribuir a Schoenberg un puesto de innovador. Él fue experimental. Pero una innovación es, para utilizar el ejemplo de Einstein, es algo que se queda. Hasta hoy estamos descubriendo cosas en el universo que Einstein previó décadas y décadas atrás,
que vamos a encontrar los huecos negros, que vamos a encontrar olas gravitacionales, y ahora estamos viendo que sí, él estaba correcto. Esto no pasa más con Schoenberg. Schoenberg se fue, dodecafonismo se fue. Bueno, en cierto modo, no a tan gran escala, pero yo pienso que, o sea, Beethoven también de ese modo expandió nuestras ideas, porque hoy en día todavía se escribe música inspirada por él, pero nosotros tenemos la limitación de la música bien temperada, de la estructura armónica que no tiene la India o el gamelán o la música asiática. Por eso el universo no tiene límite, pero la música en la cual vivimos, la música occidental, tiene un límite, ¿o no? Yo no creo que tiene límites porque estamos siempre experimentando. Ves que la música occidental perdió esta conexión con India. Te explico por qué. Hoy en India se tienen las ragas. Y hay raga para la mañana, hay raga para el almuerzo, para la noche, hay raga para matrimonios y son distintas. Tendríamos algo así en el tonalismo, en que Beethoven escribió una sinfonía en do menor. Oh, mismo. Oh, do menor. Oh, esto es do menor, es especial. Sería muy distinto si él escribe una sinfonía en re menor. Entonces, la quinta sinfonía en do menor tiene un sentimiento que solo puede ser en do menor. Y la novena es en re menor. Eso es muy diferente. Pero nosotros ya estamos hace 150 años en el atonalismo. Entonces perdimos esto. Ni mesmo sabemos cómo enseñar esto, porque es como intentar explicar por qué una raga es distinta de la otra en India. Para nosotros occidentales, con nuestro poco conocimiento de la riqueza de esto, escuchamos de es toda la misma cosa, pero no. Si yo digo para un indiano que es toda la misma cosa, me matan, porque es un insulto a su cultura. Y así, pero nosotros hacemos la misma cosa, decir, bueno, sí, esa sinfonía en do menor, otra en re menor, ¿qué diferencia hace? Bueno, sí hace una gran diferencia, pero perdimos esto. Cuando Debussy cambió la página y ya no hay más tonalismo, y ahí un compositor tras otro fue saliendo. Y en menos de un siglo já não se tem mais nada de tonalismo. Quando já chegamos a 1930, 40, já não existia mais tonalismo. Debussy, Bach, Mozart, nos parece quizás, lo imaginamos como figuras solitarias, los llaneros solitarios de la música. ¿Qué se requiere para que se desarrolle un genio solitario? Como Bach, Buxtehude, a quien Bach adoraba, Beethoven. Hay una matemática ahí. Y hay períodos en la historia que enfatizan la necesidad de genios. Y donde los vamos a encontrar con más frecuencia. Pero hay una cierta matemática en que esto viene y se va. Y sería un buen estudio imaginar por qué esto pasa. ¿Por qué es que en un periodo como el barroco o como el clásico habían tantos compositores fantásticos? Y ahí, en un periodo como lo de Beethoven, já a princípio do século XIX, há tão poucos. E mais uma vez, princípio do século XX, há montones de novas ideias. E depois isso se acalmou. E me pergunto quando vai ser o próximo ciclo, o próximo ciclo de grandes inovações. Por seguro que temos montones de compositores, pero eu vejo
los nombres de toda esta gente y me da ganas de tocar la música de esa gente y ver qué están haciendo, porque no van a escribir para la nada. Hoy, cuando se escribe una obra nueva, se toca uma ou duas vezes, raramente se vai tocar mais vezes. Então, John Corigliano escreveu uma sinfonia dedicada a la pandemia de AIDS, de la SIDA. E esta sim, é tocada muitas vezes, já há 2 ou 3 gravações, essa sí quedou. E essa é uma obra fantástica. Pero são raras. Não sei ustedes en el Metropolitan, pero a veces en orquestas hacemos uma grande propaganda de uma nova obra, la tocamos uma vez e depois nunca mais. Nem mesmo obras de grandes compositores como Elliot Carter, se toca 1 ou 2 vezes e nunca mais. Recuerdo haber estado en el Teatro Colón en Argentina hace unos años. Y yo sé que tú has tocado muchas veces en Argentina, pero esta ocasión fue para la convención de oboístas, de fagotistas oboístas de la Asociación de Doble Caña. Y tocaste el concierto de tu amigo Llano. Sí. Recuerdo que fue para mí una ocasión muy especial, una de gran inspiración que creo que personalmente me propulsó a seguir tratando de mejorarme. Pero háblame un poquito de esa experiencia, porque no solamente fue otra ocasión donde tocaste solista, sino tuviste una conexión muy íntima con el compositor. Cuéntanos de eso. Marco Aureliano foi colega meu, amigo meu, em la universidade, em São Paulo, e estávamos estudando composição juntos. É que a universidade não tinha curso de oboe. Então, eu estudava oboe privado com Walter Bianchi, aluno de Tabitó, que estava em Brasil. E em la universidade, meu curso era de composição e direção. E aí eu era colega de Marco Aureliano. Llano era tetrapléjico. Los 4, los 2 brazos e as 2 pernas eram atrofiados. Su mano era algo assim, e mesmo assim ele tocava piano como poderia, e sua cabeça era desproporcional, mais grande, e ele tinha dificuldade em falar, mas falava português e inglês. E sempre feliz, sempre alegre, uma pessoa maravilhosa. E quando eu ganhei o concurso de Ginebra, eu pensei, bueno, vamos fazer algo adelante, vamos pensar adelante e desenvolver algo especial com este prêmio. Então, eu pedi a ele que me escreviera um concerto para oboe, inspirado en el concierto para violín de Tchaikovsky, en el sentido de que debería tener temas, armonías y ritmos de su país, y que va a explorar la técnica más adelante que el horizonte. Porque el concierto de Tchaikovsky fue así, es hecho con temas rusos. Y al principio, Auer se rehusó a tocarlo porque es muy difícil. Yo quería algo así para oboe. Y él escribió. Pasa que a los 26, 27 años, él murió de tumores cerebrales. Y terminó el manuscrito y estava empezando a hacer la orquestación a través del segundo movimiento, y de ahí nomás. Y me dejó ese concierto dificílimo y con muchas cosas que no son posibles. Y me llevó algo como 10 años después de su muerte. Fue 9 años, para ser exacto, que nos vimos en Buenos Aires, que fue la primera vez que yo presenté un movimiento de esta obra. Y me llevó tiempo para aceptar su muerte y aceptar que tenemos que poner ese proyecto adelante.
Y yo hice algunos pocos cambios, pero generalmente dejé todo como está. Y es una obra extremamente virtuósica y que lleva un sentimiento de la cultura brasileña. Explica para aquellos que no sepan, qué es el concurso de Ginebra. Pero el concurso de Ginebra es como una olimpiada para músicos. Y el proceso de un gran concurso internacional, hay pocos así. Hay el concurso de Moscú, hay la Van Cliburn en Texas, hay el concurso de Munique y de Ginebra, y pocos otros llegan al mismo nivel. Y lo que es necesario para ganar un concurso de estos es similar a lo que es necesario para ganar una medalla de oro en una Olimpiada. Se debe no solo dominar lo que se hace, pero hacerlo con total devoción y pasión para que se pueda ir un paso más adelante de lo que es esperado. Entonces, yo fui a Ginebra buscando la medalla de plata, porque segundo lugar, porque já aquele momento já hacía 30 anos que não era apresentado o primeiro lugar para o oboe. O último a vencer foi Heinz Holliger, em Wow. 1959. Então, eu e meus outros colegas nos miravam assim, bueno, nadie vai ganhar o primeiro lugar, vamos por el segundo e suerte a todos. Então, Sí, foi porque está compitiendo con otros instrumentos, piano, violín. Bueno, a cada año hay como que 5 o 6 modalidades, pero Ok, se compite solo oboe contra oboes, los pianistas contra los pianistas, no ok, mezcla. Pero el sistema de votación en Ginebra es tal cual que se elimina las notas más altas y las notas más bajas. O sea, un candidato necesita ganar esencialmente votos unánimes y muy altos de todos del jurado para poder ganar. Es un proceso inteligente, pero se hace una búsqueda para las premiaciones de Ginebra. Muchas veces no dan el primer premio y dan 2 segundos premios. Cuando yo fui allá, tuvimos también concurso de piano y dieron 3 terceros lugares, ningún segundo, ningún primero, porque ninguno de aquellos de tercer lugar ganó puntos suficientes para subir arriba. Y las exigencias son monumentales, no se puede errar una única nota en la primera presentación. Me acuerdo que en la primera fase fueron 84 oboístas. wow. Y si alguien erra una nota, fuera. De esos 84, pasaron solo 7 para la segunda fase, que era del recital, donde algunas obras, como romances de Schumann y tal, era necesario tocar de memoria. Y algunas personas no tuvieron tiempo de memorizar todo. Entonces, yo me acuerdo una cosa triste, una candidata estaba haciendo muchos errores en los Schumanns, errores de memoria, y pidió, mira, por favor, me deja utilizar la partitura. Y los jurados dijeron, no, es para ser memorizado, llega al fin. Y claro que fue la última presentación. Yo memoricé todo, todas as obras, de todas as competências, porque percebendo que memorização era algo deseável, mesmo que só para uma ou duas obras. Eu memorizei todo. E aí, para a final, foram só três músicos, e aí tivemos, sim, primeiro, segundo e terceiro lugar. Aquellos que conocemos tu grabación de las partitas de Bach, Ajá, que generalmente se ejecutan en el violín, sim. eh,
Bueno, me parece una grabación maravillosa, pero también eh, tienes tu grabación de los conciertos de Vivaldi para oboe y orquesta, que me parece que también fue un gran logro, porque los grabaste todos. ¿Qué otra experiencia has tenido así de, digamos, no voy a decir difícil, porque quizás para ti no fue difícil, Ajá, pero ajá. Buena, me ¿qué cuenta otra otra. experiencia has tenido así que te haya llevado al límite y has dicho, caramba, esto me está costando mucho trabajo"? Sé que hay una grabación también que hiciste del compositor polaco Moravec, no recuerdo ahora. No, a Pavel eh, Sidor. Sidor, grandísima grabación en grandísima pieza. Eh, ¿Hay otras experiencias que has tenido así súper, súper, súper retos grandes? Bueno, cada grabación que yo hago me cuesta la vida. Yo la hago como si es mi última. Entonces, el proceso todo me lleva años buscando soluciones musicales e instrumentales para hacerlo funcionar. Para esses conciertos de Vivaldi, por ejemplo, yo presté el oboe de una alumna mía, porque tenía un sonido que era lo que yo estaba buscando. Para gravar las obras de Schubert, yo busqué la creación de un instrumento completamente nuevo, un oboe que tendría uma extensão para la grave, porque aquelas obras não poderiam ser tocadas de outra forma. Claro, el oboe solamente llega hasta el si bemol, la nota más grave, y gracias a ti, pues se produjo un oboe que toca hasta el la, que también lo Correto. utilizas en las partitas de Bach. E também lo utilizo nas partidas de Bach. Ah, e eu recém gravei mais um CD que deve ser apresentado mais dentro de próximos 6 meses a um ano. E la, el tema de este CD es cuando no hay palabras. Es como estábamos hablando antes de que la música sirve para expresar lo que palavras nos sirvem. E aí são compositores que passaram por momentos de grande estresse em suas vidas, e grandes transformações. Gente que escapou de los nazis, ou que morreu em Auschwitz, ou que foram expulsos de seus países por razões políticas, ou que escreveram obras anti-guerra. Para hacer esto, eu necessito estar adentro do assunto. Entonces, el martirio emocional que yo pasé para preparar ese programa. O sea, el sufrimiento como parte de la Es música. sufrimiento. Sí, porque, como yo dije antes, qualquer uno pode tocar um instrumento. Instrumento é uma tarefa. Instrumento é fácil. Mesmo o oboe, que é um instrumento cruel, é fácil. Você toca e já. Pero Pero te la voy a música. interrumpir. No te quiero interrumpir tu pensamiento, pero bueno, quizás lo debo preguntar después, pero estaba pensando, por ejemplo, Einstein. La gente dice, la música es matemática, o que está basada en la matemática. Pero si Einstein fue tan gran matemático, ¿por qué era tan pésimo violinista? O sea, la música no es matemática. Hay matemática y hay música, ¿no? Bueno, pero ¿de qué estamos acusando Einstein? De no ser un gran músico o de no ser un gran violinista. Para ser un gran músico es necesario ser un gran instrumentista o la música no va a salir. O sea, Y que es para una ser un cuestión gran... abstracta. No es música. Digo, no es matemática. Es música. Es que
Bueno, Einstein pasaba todo el tiempo ahí haciendo cálculos de física y de matemática y enseñando. No estudiaba. Necesita estudar su violín, necesita estudiar sus escalas para que Sí. la esencia de su musicalidad pueda ser representada por el instrumento. No se puede simplemente tocar un instrumento como violín en fin de semana junto con sus amigos y salir como un gran violinista. Eso no pasa, nunca va a pasar. El instrumento necesita una gran dedicación de tiempo. Ok, vamos a continuar con lo que me estabas diciendo de cómo tú te envuelves en la cuestión de la preparación, que me estabas diciendo el sufrimiento, cómo tú te entregas a la experiencia de prepararte. Sí, bueno, en este caso, de hacer una colección de músicas en un CD que son devotadas al asunto de gran estrés de vida y de grandes pérdidas. Eh, no hay solo sufrimiento, hay un gran deseo de hacer lo imposible. Por ejemplo, en la sonata de Hindemith, escrita en 1938 en Alemania. Sabemos lo que estaba pasando en este año en Alemania. Y fue ese año que él se fue de Alemania porque su esposa era medio judía. Entonces sus hijos también eran judíos, por el punto de vista judío y de los nazis. Claro. Entonces, Hindemith nos presenta dos situaciones en dos movimentos de una sonata. Primero, que essa coisa toda do nazismo é um desastre e não vai acabar nunca, não vai levar a nada. E a outra é que a gente, por favor, se acuerde que é a Alemanha, que é a cultura alemana, a filosofia, o arte, e que o momento glorioso está quando nos acordamos de quem somos. Então, não há só sofrimento em este projeto, há esperança, há caminhos. El otro que hace parte del mismo proyecto, el tipo que se murió en Auschwitz, él divorció su esposa, que era alemana, para que ella y la hija pudieran salir de Alemania. Pero él era judío. Estaban en verdad no en Alemania, estaban en Checoslovaquia. Y Pavel Haas es su nombre, y escreveu uma suíte para canto, soprano e piano, com um texto anti-nazi e pelear, pero logo percebeu que se descobrem isto, lo matam imediato. Então ele destruiu o texto e hizo a obra para oboe e piano. Então aí estamos, e ele percebeu que ia morrer. Ele percebeu que era uma questão de tempo, que lo vão pegar. E puse isto em la música. Assim como Marco Aureliano, que me perguntaste antes, puse sua própria muerte em el concerto para oboe. E lo que passa depois da muerte. E também Pavel Haas lo hice. Puse sua muerte aí e depois meio que volvió. E como que dizendo, me podem matar, pero no me van a destrozar, yo voy a volver, yo los voy a pegar. Entonces, que hoy tenemos estas palabras musicales de Pavel Haas, diciendo, yo estoy aquí, ¿dónde está Hitler? ¿Dónde están los nazis? Entonces, hay esperanza, no es solo sufrimiento. Y en otros proyectos también, para que yo puedo acordarme, gravei com o grande flautista Mathieu Dufour, que na época sentava a meu lado na Sinfônica de Chicago. E aí a ideia é transformar o sonido de oboe para que seja uma segunda flauta. Quando vamos tocar junto, para que a articulação, o sonido, os colores sejam idênticos. Isso todo me encanta, pero não é uma coisa que se hace de um momento a outro, são coisas que se levam meses desarrollando para que seja just right, que seja precioso. Creo que entiendo esa experiencia que dices porque a mí me pasaba también con nuestro clarinete bajo. El cornet con el clarinete bajo tiene mucha participación juntos en Wagner, en Strauss.
Y sí llegamos a lograr esa sinergia. Desgraciadamente, él murió el año pasado. Así que tengo que empezar otra vez. Digamos, en la música occidental, si estamos en esta estructura de la música bien temperada y existió la estructura de Allegro sonata, que bueno, se desarrolló como aritmética en realidad, con la cuestión de Bach y el contrapunto. Si Bach no hubiese eh, existido, hubiésemos llegado a la misma conclusión con otro compositor, o sea, hubiese habido otro Bach que hubiese escrito la misma música, alguien que hubiese escrito en los libros, los 24 del clavecín bien temperado. O sea, es una cuestión inevitable de la aritmética pitagoriana. Yo no creo que existiría otra persona que haría lo que Bach hizo. Podría existir un otro genio. Por ejemplo, si no existía Mozart, estaríamos hablando más de Haydn. Si no existia Bach, estaríamos hablando mais de Telemann. E, em verdade, naquela época, Telemann era o grande compositor, não Bach. Sí, de hecho, Bach Telemann le ofrecieron el trabajo de Santo Tomás y dijo que no. ele o rehusou porque era pouco dinheiro. Então, aí por o Sí. número 5 ou 6 na lista, vindo um Bach. Quem é esse Bach? Bueno, dá-lhe emprego aí. Que haga Y a Bach le decían el viejo Bach, como el que su viejo música Bach. ya era anticuada. Já era antiquado. Sim. Bueno, então, eu mais uma vez me miro a la história como os cambios em la história evitam que evitam desenvolvimento. Eu penso que se o Império Romano tivesse seguido, estaríamos em la Luna há 500 anos, não 50. Porque os romanos vieram com um grande desenvolvimento tecnológico. Y Pero muchas. antes de eso, perdón, antes de eso hubo una cultura que fue destruida por un volcán muy grande y que quedó debajo del mar y de ahí viene la teoría del Atlantis, que ellos tenían agua caliente en sus apartamentos con agua volcánica, tenían pozomuros, tenían todo tipo de servicios. ¿Sé lo Sí, que quieres decir? O sea, ya, si no sí, hubiesen pasado esas catástrofes, hubiésemos llegado a la luna hace tiempo, sí. quizás. Y no es solo culpa de las guerras, pero culpa de la estupidez humana, de la arrogancia de grandes imperios que pierden su momento y empiezan a hacer tonterías. Y eso por toda la historia vimos esos imperios que empiezan a hacer tonterías arrogantes cuando están con todo el poder. Y, y ahí se pierde una continuidad. E mas eventualmente o mundo descobriu como fazer as coisas que os romanos estavam fazendo, pero nos levou vários siglos para descobrir, por exemplo, o concreto, né? O cimento. Nos levou muito tempo para redescobrir isto. E sabemos hoje que os gregos tinham instrumentos de computação manuais, pero lo tinham. Há perguntas sobre se os antigos egípcios teriam eletricidade ou não. E sabemos que hasta hoje nadie descobriu como fizeram as pirâmides. Essa coisa de que um monte de gente se vai subindo uma montanha com essas pedras gigantescas, ponendo-las no lugar exato. Ok, é a melhor explicação que temos, pero se perdeu este conhecimento. Extraterrestres, aliens. Vamos venir com todas essas opções, sim, porque não temos algo mais lógico para falar. Se vamos falar de aliens, é porque realmente não sabemos o que estava passando. Bueno, Temos pero um problema também em Latinoamérica. Temos montones de ruínas antigas que vimos como que a gente... Cusco, como que lo hicieron? vamos a hablar de esto, nada más que para una pregunta ridícula, pero como está muy de moda con lo de los UAPs y los UFOs y el gobierno, déjame preguntarte, nada más teóricamente, si hacemos contacto
con una civilización de aliens, de extraterrestres, ¿debemos esperar que ellos también tengan música? Por supuesto que tendrán. Yo no puedo imaginar civilización sin música, porque Digo, nuestra asumiendo que tienen la forma de nosotros, porque podría ser otro tipo de vida, pero pero mismo si tiene otra forma, si se comunican, deben escuchar y, y deben tener la misma conclusión, que lo que se habla no trae todas las informaciones. Yo no puedo imaginar civilización sin arte. Arte es una de las cosas que define la existencia de civilización. o sea que es una entidad de carbono orgánica que a nivel de cromosomas ha evolucionado y tiene que ser parte de sus células. Yo no puedo imaginar de otra forma. Es parte básica de la inteligencia. Y hacemos experimentos hoy con animales, con elefantes que pintan, con ratos que siguen dónde está la buena música. Es algo básico para la vida, que vamos gravitar para el arte. Y si viene una civilización alienígena, yo estoy seguro que él tendrá música. Bueno, y ese es el argumento de los UFOs, es que a medida que vamos viendo hacia adentro al mundo microscópico y los átomos y la materia negra y seguimos descubriendo más y más y más, o sea, vivimos en un mundo donde hay otros mundos que no conocemos, igual que si miramos hacia afuera, eh, pues también tiene que existir eso, ¿no? La música en otras dimensiones. Si hay civilización, yo creo que sí, pero hay niveles de vida que, por ejemplo, lo que pensamos existir abajo del suelo de Marte o de la Luna Europa o Ganímede, Encelados o de Titán, de esas otras lunas en el sistema solar, que pode existir agua, pode existir oceanos abajo del suelo, y esos océanos fueron formados con el mismo bombardeo de cometas que trajeron la vida para la Tierra. Entonces, obviamente que algún tipo de vida debe existir, y eso estamos estudiando, pero sería difícil que en este ambiente tendríamos vida como Homo sapiens, porque las condiciones de vida son muy malas. Va a haber quizá microbios, pero hay que ver. Yo no veo civilización pasando en nuestro sistema solar y estamos demasiado lejos de otros sistemas para atraer a alienígenas. Yo veo una outra galáxia como Andrômeda, gigantesca. Por seguro hay vida ya, pero ¿cómo que esa gente va a llegar hasta aquí? No hay cómo. No hay cómo pasar por la velocidad de la luz. No, todavía no tenemos la comprensión de pasar arriba de esto. Nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, claro, De acuerdo según con Einstein. Einstein. Pero ahí tenemos la situación warp, que Mm. pasa si cambiamos las leyes del universo, pero todavía no está probado que eso es posible. Solo imaginación. Ahí vale todo. Esto no es una conversación eh, permitida por oboístas. Pero vamos a hablar de eso. O sea, si hubiese una raza alienígena que tuviese algún tipo de antropomorfia parecida, que tuvieran dedos, que respiraran, que tuvieran boca, ¿hubiesen descubierto el oboe también? Por seguro que sí. El oboe es uno de los principios De de, la civilización. Sí. de la civilización, sí, porque um, la caña que utilizamos viene del río Nilo en Egipto.
De ahí de donde Mesopotamia, inventaron sí. el oboe. Si en algún momento alguien pegó un tubito de ese um, de caña del río y hizo un ruido y puso arriba de una flauta y ahí hay un oboe. Ahí está. Y entonces, si hay una otra civilización, me imagino que van por el mismo camino, que van cantar, que vão soplar, que vão bater em tambores e que vão ver uma cuerda vibrando e que vão inventar um oboe igual. Vão passar por uma situação similar. Y tendrán su propio Bach, su propio Telemann. Sí, por seguro vão ter seus gênios que elevaram a coisa a um alto nível. Y como vivimos en el mismo universo, tendría que ser un sistema pitagórico musical también, porque está basado en los planetas. La ciencia es lo que es. Y sí, la música que tenemos tiene mucho de la ciencia. Entonces, me imagino que sí, van a llegar a las mismas conclusiones. Bueno, ya no más ridiculeces, pero tú sabes que tengo un canal que es para audiófilos y coleccionistas de discos y pues la intención es pues estrechar lazos entre los audiófilos y los músicos que vayan a conciertos y todo eso. Así que quería preguntarte, cuando eras niño, ¿cuál fue tu experiencia con radio o sistemas de música? ¿Tus papás ponían música en la casa? La primera salida romántica de mis padres fue para un concierto de orquesta de la Sinfónica de Porto Alegre, al sur de Brasil. Esa fue la primera vez que salieron. ¿Tú eres de Paraíba o de Porto Alegre? Yo soy de No. Porto Alegre. Yo Ok, viví en Paraíba por 4 años desarrollando un ok, proyecto social ahí. Pero yo ok. nací en Porto Alegre y crecí en Curitiba. Ah, ok, Curitiba, sí. Y, y sí se escuchaba música y sabíamos de música, pero antes de los 9 años, música para mí era, de tiempos en tiempos pasaba el director de orquesta de Fellini en la televisión y vimos aquello así, esa gente ahí, orquesta, esa gente loca ahí, hace cosas. El ensayo de orquesta, esa película Sí, de Fellini. sí, Qué lo que era. sí, Pero es pero muy justa, ¿no? O sea, muy bien apreciado. ¿Cómo son los músicos? sí, pero era uma coisa cômica, uma coisa que Sí, não é meu mundo. sí, Eu sí, sí. só me fui à la música porque estava malo na escola. E a escola recomendou artes ou deportes para eu ter um foco mais forte. E funcionou. Entrei por la música e por el oboe e melhorei na escola. Pero en tu casa escuchabas radio, tenías un tocadiscos o cómo escuchabas música. Toca discos, eu escutava muito música. ¿Tenías muchos discos? ¿Tus papás compraban discos? Mis papás tenían algunas cosas, pero eventualmente yo busqué los míos. Yo probablemente fui la primera persona en Latinoamérica a recibir la grabación de las 4 estaciones de Vivaldi con Alice Harnoncourt y el Concertos Músicos de su marido, porque yo amaba a esta gente, las grabaciones, yo las compraba al máximo que podía. Sí. Y cuando yo supo que ela gravou as 4 estações, eu hice o pedido imediato à Europa para que me enviem. Então, foi antes de chegar a outras tiendas de discos, eu já tinha minha cópia. E que foi fantástico. Me abriu os olhos de lo que música poderia ser através daquela gravação maluca. Louca, completamente. Nunca escutei Vivaldi assim tão fantástico. Hasta hoje, não vejo gente tendo esse coragem. Então, eu escutava muito. Eu passei minha adolescência toda escutando muita música. Sinfonias de Tchaikovsky e coisas de Bach e de Handel. Eu escutia muita música. E me ajudou muito a desenvolver uma visão artística. Eu escuto música. Eu todavía escucho con mi tocadiscos grabaciones
que fueron muy importantes para mí desde el principio. Mm. Yo tengo aquí la Arpeggione de Schubert con Rostropovich y Benjamin Britten. Yo tengo Noche Transfigurada de Schoenberg. Yo tengo el Requiem de Fauré con Michel Corbos, que recién se murió. Y otras cosas que yo valoro, pero yo escucho música constantemente en mi cabeza, siempre. Pero Mm. en este momento, yo siempre tengo música en la cabeza. Tú sabes que hay audiófilos como yo que tienen equipos de música muy caros, carísimos, pero nunca han ido a un concierto, nunca han ido a la filarmónica, a la sinfónica, a la ópera. ¿Qué tú le dirías a estos audiófilos que solamente conocen la música a través de un medio electrónico? Bueno, hay dos respuestas conflictantes. En primer lugar, esta persona está consumiendo música. Y esto valora el argumento de que la música camina junto con la humanidad. Es inseparable. Entonces, la persona va al concierto o no, ella está, está consumiendo música. Y la otra respuesta conflictante es que estamos en un sistema capitalista en que la gente trabaja para ganar dinero y para sobrevivir. Y cuando una persona gosta de música y va a un concierto y paga sus $100 para sentarse ahí y escuchar música en vivo, esta persona está permitiendo que músicos criem música. Entonces, se solo nos quedamos em casa escutando música com um aparelho fantástico, em algum momento não temos mais música que escuchar, porque o que vai passar em primeiro lugar é a situação Einstein. A gente vai ser outra coisa e vai tocar seu instrumento no fim de semana. E vão ser tão grandes instrumentistas como era Einstein. Não é bueno. No se E em dedican. seguida vamos parar de ser todo isso e vamos quedar sem música. Então, solo inteligência artificial vai poder gravar música. Aí já não temos mais a humanidade. Aí não tem valor. Ya está sucediendo con el reggaetón y el hip hop. El mismo productor y el mismo ingeniero hace la música en una cajita electrónica y la persona llega y empieza a rapear como si fuera surfing encima del ritmo. Sí, pero isso não é humano. Então, não tem valor para mim. E não creio que tenha valor para a humanidade. E o que eu quero escuchar é que tanto eu, quanto Beethoven, quanto Bach, quanto o tipo de canto gregoriano no ano 1350, temos algo em comum. Somos seres humanos, sentimos igual. Me gusta essa conexão de que não estamos separados de nossa história. E sabemos que não estamos, porque se, por exemplo, nos sacam a eletricidade, em questão de 2 semanas, estamos nas cavernas. O ser humano não pode ser assim tão arrogante, pensando que estamos em tempos modernos e tudo está fantástico, porque se nos sacam a eletricidade, não temos nada. Não temos internet, não temos telefone, não temos luz, não temos refrigerador na cozinha, não temos nada. Só por eletricidade. Sabemos que a eletricidade é tão débil que uma explosão extra do sol que nos manda uma ola de partículas e nossa eletricidade se vai. Una tormenta solar. Sí. Uma tormenta solar, sim. É assim de tão vulnerável que estamos. Então, não estamos muito distintos de los hombres de las cavernas. Nossa tecnologia não é assim tão buena que nos justifica a arrogância. Alex, se nos ha acabado el tiempo.
Eh, Sí, yo tengo que irme, tengo una clase en un minuto. ok, pues muchísimas gracias, Alex. De nada.